Dios les bendiga en esta hora. Somos Esther y Derek Hudson, pastores del Templo Rocafuerte. Aquí una vez más con la bendición de poder compartir la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Queremos que esta palabra y creemos que esta palabra debe ser de bendición a su vida. Pero antes que nada quiero que iniciemos con una oración al Señor. Vamos a orar. Señor, en este momento le damos gracias por tu presencia entre su pueblo, Señor, y damos gracias por este día. Te pido, Señor, que tú seas glorificado en todo, que nos uses, Señor, para hablar tu palabra. Prepara los corazones de nuestros hermanos, todos que están atentos a su palabra, todos que están presentes. Te pido, Señor, que sea lo que cada uno necesita y que en todo su nombre sea glorificado. Todo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta hora nosotros queremos compartir con ustedes la palabra de Dios acerca de la carta a Filemón. Esta es una de las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo hacia este personaje llamado Filemón. Entonces lo que queremos hablar primeramente es acerca de la transformación de la vida de Onésimo después de experimentar su salvación o de experimentar la gracia de Dios en su vida. Esta carta, si iniciamos leyendo los primeros versículos de ahí de la carta, en el capítulo 1, que es solamente un capítulo, los primeros versículos dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una breve carta, como ya mencioné, del escritor por Pablo, escrito por Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Y en esta carta el apóstol Pablo apela a Filemón respecto a un esclavo fugitivo que él tenía, que había conocido a Jesús y que se encontraba refugiado con Pablo. Aquí nosotros lo primero que tenemos que destacar, hermanos, es que los judíos tenían en aquel tiempo, antes del siglo III, tenían sus sinagogas, pero sin embargo al principio los cristianos se congregaban en casas. Se lo podría llamar casa iglesia, ya que no había un lugar, un templo todavía donde ellos pudieran congregarse. Aparentemente Filemón tenía una de esas cartas, por lo que dice aquí la palabra de Dios, tenía una de esas casas, una de esas reuniones en su casa. En el versículo 2 así se refiere a Apia, quizás la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces aquí vemos primeramente el contexto de la historia y el propósito por el cual Pablo escribe su carta a Filemón. Si continuamos, que es donde nos vamos a enfocar en el versículo 4 al versículo 7, la palabra de Dios dice así: doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahí encontramos un agradecimiento de Pablo, que elogia a Filemón, cuán amor tenía él por la obra del Señor, aunque este es el enfoque, más bien la esencia de lo que nosotros vamos a estar hablando, o el propósito principal se encuentra en los versículos 8 al 14, donde Pablo intercede por este personaje Onésimo. Primeramente yo quiero pasar a mi esposo para ver qué es lo que tú opinas con relación
al contexto de esta historia o primeramente hablar un poquito acerca de Filemón? En esta historia, hermanos, son cosas que cuando los vemos, para mí, cuando leemos la Biblia, es bueno, siempre lo digo, cuando leemos la Biblia, es bueno leerla, pero es mejor leerla y aplicarla. Porque en esta persona podemos decir que él amaba la obra del Señor. Y lo vemos como en la forma como él tenía su casa abierta para las reuniones de los hermanos. Y esto es bueno porque aún en este día nosotros podemos ponernos en esta situación donde podemos usar lo que Dios nos ha dado para la obra del Señor. Y si es usar la casa donde el pueblo de Dios puede reunir y la palabra de Dios está enseñada, donde podemos orar o sea como un lugar, una iglesia, a Dios sea la gloria. Y es algo que nosotros podemos aprender de Él, en cómo Él tenía ese corazón dispuesto para usar, y los comentarios nos enseñan que Él era un hombre rico y Él pudo hacerlo porque Él tenía los recursos a hacerlo, y tener un esclavo era algo que él tenía, y uno de esos esclavos se llama, de la persona que vamos a hablar, Onésimo. Él vio algo que su señor tenía, y los comentarios nos enseña que él tomaba de estas cosas, y él tomó estas cosas que su señor tenía. Nosotros en este día, hermanos, como le digo al inicio, cuando leemos la Biblia, tenemos que ponerla por obra, aplicarla a nuestras vidas. Y la primera cosa que les quiero comentar de esta historia es que nosotros podemos relacionar en una forma u otra, sea mirando la vida de Filemón, como él era una persona que amaba a la obra del Señor. Y creo que en este día hay hermanos que aman la obra de Dios, hay hermanos que quieren servir al Señor, y cuando se trata de una forma de evangelizar o ir a la iglesia o limpiar la iglesia o ayudar al liderazgo, ese hermano, esa hermana se levanta la mano porque entienden el propósito de eso. O podemos mirarlo al otro lado de esa persona, Onésimo, que esa persona tenía su patrón, su señor, su líder, y él hizo algo malo, y relacionando a nosotros, todos nosotros podemos decir que Onésimo es un símbolo del pecador, un símbolo de la persona que hizo lo malo, y nosotros hemos hecho lo malo delante del Señor, y tristemente los que han hecho lo malo quieren cubrirlo, no quieren confrontarlo, no quieren que nadie le dice que estás mal. Quieren huir de lo que han hecho, y eso es lo que hizo esta persona. Y si miramos en lo que está pasando en este día donde estamos viviendo, tristemente hay unos que están haciendo lo malo, y todos pueden ver que esta persona o lo que está sucediendo, esto no es correcto. Y si miramos a lo que pasó en el noviembre pasado con las elecciones, tuvimos dos candidatos, uno en este lado, uno en este lado, y cuando miramos al número de los votos, y cuando vemos la diferencia, podemos ver solamente con nuestros ojos que no está bien la forma como fueron contados los resultados. Y podemos decirlo, hermanos, pero hay unos que al saber que no está bien, no aceptan, no quieren que nadie le dice nada y prefieren huir. Eso es lo que pasó con Onésimo. Cuando él hizo lo malo, huyó de su señor, huyó pensando que todo va a estar bien porque él hizo lo malo. Y tristemente en este día, hermanos, hay unos que hagan cosas que no están bien,
quizás no son como Onésimo, ser un ladrón, pero son mentirosos, son los que maltratan a los niños o abusan su autoridad o son unos que hagan cosas que nadie sabe, pero Dios lo sabe. Dios sabe todo lo que uno hace. Dios sabe cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos. Dios está mirando. Y creo que Dios permitió suceder porque Dios tenía un plan para esta persona. Dios permitió a este hombre, Filemón, estar en esa posición, ser un hombre rico donde él pudo bendecir la obra de Dios. Y cuando Onésimo hizo lo malo, creo que Dios permitió pasar porque Dios sabía que estaba delante. ¿Qué estaba delante? Pablo. Y no es por casualidad que esta persona cruzó las sendas de Pablo porque Dios tenía un plan para él y era cuando este hombre fue cambiado, cuando él tenía ese encuentro con el Señor y el Señor lo salvó. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque nosotros mismos tenemos que mirar las cosas. Hay unos que hagan cosas que no son de Dios, no agrada a Dios y continúan a hacer las cosas. Las cosas no van a cambiar hasta que esta persona tiene ese encuentro con el Señor. Es interesante que mencionas, según los historiadores y comentaristas, que Filemón era un hombre rico. Me parece esto interesante porque en una ocasión Jesús dijo que cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Sin embargo, amados hermanos, lo que nosotros podemos ver aquí a través de la palabra, que el apóstol Pablo hace un elogio hacia Filemón. No lo elogia por su dinero, no lo elogia por los logros que él ha tenido para tener esa riqueza, porque seguramente sí era un hombre rico, ya que tenía esclavos y en aquel tiempo se usaba las personas que tenían capacidades o posibilidades económicas, pues tenían esclavos. Y aquí lo que Pablo, el apóstol, hace un elogio hacia Filemón, primeramente lo elogia si vemos en el versículo 5, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. En este caso, Filemón, aunque él era un hombre rico, él tenía un gran amor por Dios. Era un hombre cristiano que había entregado su vida a Cristo y lo manifestaba no con su dinero, lo manifestaba por lo que él hacía, aún como mencionamos, y él aún había dispuesto su propia casa para alabar a Dios, para predicar el evangelio de Jesús, ya que ahí podemos ver que ellos carecían de un templo en ese tiempo, pero sin embargo hacía todo lo posible para que el evangelio creciera, para que la gente conociera a Jesús. Y también no era un hombre hostil, porque muchas veces eso sucede con muchas personas que, pues para empezar, no tienen a Cristo, y en segundo lugar, cuando alguno alcanza cierto nivel o logran algunas cosas y llegan a tener bienes, se sienten muy altos y aún con un conocimiento de Dios menosprecian a los demás o sienten que son mejores que los demás. Sin embargo, en el caso de Filemón también lo elogia, no solamente porque mostraba amor hacia Dios y hacia su obra, pero también hacia los demás, hacia los santos. Dice, tenía un gran amor por la iglesia, por las personas que servían, ¿verdad? Quería alcanzar a otros. Así es que, hablando de Filemón, yo creo que es algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y ver que en estos tiempos, dice la palabra, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y desafortunadamente en este tiempo estamos viendo que la iglesia, aunque hermanos, estemos pasando por situaciones como en México ahorita, hay una situación tan difícil que por parte del gobierno se ha dado la orden de cerrar las iglesias. No es algo para desanimarnos ni mucho menos para perder la fe, pero al contrario, quizás es que Dios esté hablando para que la iglesia se avive, que la iglesia aún aprenda aún de la palabra, que no debemos de estar limitados a un templo. Gracias a Dios, es una bendición porque no estamos eliminando la cuestión de que el templo no es importante, ya que lo es sumamente, y esto también es bíblico. Pero mientras pasamos por esta situación,
debemos de hacer lo posible por mantener el fuego del Espíritu, por seguir predicando la palabra y no solamente en los medios. Este es un medio que gracias a Dios tenemos medios de comunicación por los cuales podemos hacer llegar la palabra de Dios, pero aún en los hogares quizás es un tiempo para retomar como lo hizo la iglesia, aun cuando fue perseguida. Ellos no dejaron de congregarse, ellos no dejaron de juntarse y sabemos que los tiempos ahora con esto de lo que está sucediendo, la pandemia, hermanos, entendemos la situación, pero tenemos que nosotros evaluar también hasta dónde y no dejar que nuestra fe se apague, no dejar que nuestro llamado también porque Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, y no solamente a predicar, pero a ser discípulos, y hacer discípulos conlleva un poquito más que solamente hablar de Cristo, es enseñar a las personas los fundamentos bíblicos, a vivir la palabra de Dios. Y como mencionábamos, vamos a continuar hablando cuál es la obra que el Señor hace, aunque ya se adelantaste un poquito hablando acerca de Onésimo. He aquí el objetivo, el punto principal de lo que queremos hablar en esta carta acerca de cuando Pablo escribe a Filemón. Hemos dado este contexto porque es importante saber a quién le está escribiendo Pablo. Está escribiendo a Filemón, a un hombre de Dios que amaba a Dios, que aunque él tenía sus recursos materiales y todo, pero vamos a ver por qué él escribe. Primeramente lo elogia y ya hablamos de ello, pero en segundo lugar, Pablo entra al punto principal por el cual le escribe la carta, ¿verdad? Hace una petición, suplica a Filemón por Onésimo. Vamos a ver, ahora sí que vamos a hablar un poquito más acerca de este personaje. En el versículo 8, en adelante, hasta el versículo 14, dice así la palabra de Dios: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, por el cual en otro tiempo fue tan inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, por el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a ti, como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aquí lo que nosotros vemos, hermanos, y personas que nos escuchan, ¿quién era Onésimo? Onésimo ya mencionó mi esposo un poquito acerca de este personaje, pero Onésimo era esclavo, era un esclavo fugitivo, esclavo de Filemón en este caso, que quizás pues tuvo la oportunidad de huir de su amo, porque acuérdense que los esclavos no tenían decisión, no, ellos simple y sencillamente eran como una propiedad de sus amos. Entonces, por lo regular, cualquier esclavo que tenía la oportunidad de liberarse o de huir, pues lo hacían. Y en este caso yo creo que ese fue el caso de Filemón. Pues él se fue a un lugar, Pablo se encontraba preso preso cuando había sido encarcelado por los romanos. Entonces, aquí lo que menciona el apóstol Pablo, de alguna forma Onésimo llegó. Recuerde que el apóstol Pablo nunca dejó de predicar el evangelio. Durante él estando preso, ahora Onésimo estaba aparentemente libre, ¿verdad? Porque había huido de su amo. En otro tiempo, ahora que quizás yo digo que para sí, Onésimo sabía muy bien que él estaba erróneamente huyendo, porque sí, ahora se sentía quizás libre, pero a la misma vez se encontraba preso en su pecado, pues todavía no conocía de Dios. Pero me supongo, y según comentaristas dicen, que quizás tuvo la oportunidad entre el gentío, él huyó a Roma, donde quizás nadie pudiera saber que él era un esclavo. Él tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio por el apóstol Pablo. Y yo digo que él pensó, bueno, este hombre, ahora yo soy libre, pero me siento esclavo. Y este hombre que es esclavo está hablando de un mensaje que traía libertad a las personas, que les daba libertad en el espíritu.
Y por eso en ese momento se cree que fue Onésimo que aceptó a Cristo y ahora pues vemos que también él tiene la oportunidad no solamente de estar, pues de estar verdaderamente libre, ¿verdad? Porque de eso nos habla la palabra, de que el Señor Jesucristo liberta a los cautivos. Entonces, ¿qué es lo que tú comentarías al respecto? En referencia de esta persona, hay una pregunta que tengo cuando lo leo. ¿Qué pasó en la vida de esa persona, Onésimo, para hacer a Pablo suplicar por él? ¿Qué es lo que pasó? Porque Pablo sabía del Evangelio y Pablo, aún de ser prisionero, Pablo estaba con cualquier persona. Si Pablo como prisionero habló a los soldados, a los gobernadores, los reyes. Este es una persona, un esclavo, y él no estaba excluido de oír la palabra de Dios. Y es interesante eso porque a mí me muestra que la obra de Dios debe continuar, no importa lo que está pasando en nuestras vidas, no importa qué estamos pasando, qué situación tenemos que continuar a compartir la palabra de Dios porque no sabemos qué va a hacer el Señor en la vida de la persona que escucha. Aquí, solamente por compartir el Evangelio, alguien compartió el Evangelio con este fugitivo y él se convirtió. Y cuando se convirtió, él fue una persona que Dios pudo usar en la obra que Dios está haciendo en la vida de Pablo. Nosotros en nuestras vidas, hermanos, tenemos que tener ese encuentro con el Señor y ese encuentro es algo que la gente se nota. La gente sabe que no somos igual porque sabe nuestro pasado, sabe qué tipo de vida tuvimos, qué cosas hemos hecho en el pasado, lo saben, pero también pueden ver la diferencia en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo pudo decir. Y cuando leemos en versículo 8 al 11, es Pablo haciendo esta súplica por esta persona. Pablo dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre Onésimo significa útil, tiene un propósito. Antes él no tenía un propósito, antes él era un esclavo, pero ahora es un hermano y ahora antes él tenía que obedecer lo que dijo su Señor, su amo, y ahora lo único que él tiene que obedecer es Cristo. Y Pablo lo vio el cambio en su vida. ¿Por qué estoy hablando de eso? Nosotros, hermanos, tenemos que tener ese cambio en nuestras vidas. Y tenemos en la palabra del Señor historias de personas que fueron cambiadas, tuvieron su pasado, pero por medio de ese encuentro con Dios, su vida fue cambiada. Si usamos el ejemplo de Jacob, él era un hombre que hizo lo malo contra su hermano y contra su tío, pero llegó el momento cuando él tenía que confrontar las cosas del pasado, y cuando él estaba al punto de ver a su hermano Esaú, él tuvo mucho miedo y él oraba a Dios. Y la Biblia dice en Génesis 32, la Biblia nos muestra que él luchaba con Dios. Y cuántas veces en este día muchos están luchando con Dios, porque Dios está hablándoles, Dios les está mostrando que este rumbo donde van no es bueno, no está bien lo que están haciendo, las cosas que hagan, lo que dicen no está bien.
tiene que cambiar, pero muchos no entienden que Dios les está hablando. Si usamos el ejemplo de Pablo, Pablo mismo entiende que era tener una vida mala, que es tener cosas en su pasado, y cuando aún él mismo tenía el deseo entregar los que pertenecían al Señor, entregarlos a las autoridades para echarles en la cárcel, pero Dios tuvo otros planes y él no pudo cumplir lo que él deseaba hacer, porque ese mismo día él tuvo ese encuentro con el Señor y su vida fue cambiada. Porque estoy mencionando esto, eso es lo que pasó con esta persona en esta historia, este esclavo. Antes era un esclavo, pero ahora es un hermano. Antes era una persona huyendo de su pasado, pero ahora él está libre porque Cristo lo hizo libre. Nosotros, hermanos, podemos tener lo mismo, y usted quizás no es un esclavo como Onésimo, pero quizás es usted que está viviendo con cosas de su pasado. Es tiempo de estar libres, hermanos, es tiempo de estar libre, porque la Biblia nos muestra que si el Hijo nos hace libre, verdaderamente seremos libres. Eso es lo que dice en el libro de San Juan. Nosotros, hermanos, tenemos esa libertad en Cristo. No es necesario seguir viviendo con el pasado. Nosotros, la Biblia nos muestra que el Señor borra nuestros pecados. Él no cuenta nuestros pecados contra nosotros. Lo único que Él ve cuando Él mira a nosotros es su Hijo, porque tenemos a su Hijo, aleluya, en nuestros corazones. Eso es algo que pasó en la vida de esa persona, y Pablo vio que esta persona no es lo mismo, y Pablo está como testificando que esta persona es una persona cambiada. Y creo que en esto, hermanos, nosotros podemos hablar de mucho de esta historia. Amén. Qué hermoso es que precisamente haciendo memoria de la escritura esta, dice la palabra en San Juan, en el Evangelio de San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que podemos ver aquí, que aparentemente Onésimo era libre, pero sin embargo todavía estaba esclavizado por el pecado hasta que recibió el Evangelio. Y Onésimo, como cristiano, ahora podría hacer honor al nombre de Jesús. Por eso es que Pablo proclama que una persona inútil en Cristo se hace útil. Y es lo que le escribe a Filemón. Hermanos, es muy interesante esta palabra, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra vida cambia completamente. Aún puede ser, dice la palabra de Dios, que lo desechado, lo que el mundo desecha, ahora Dios lo transforma, Dios lo cambia, Dios lo renueva y lo hace útil para su gloria. Pablo envía a Onésimo de regreso. Pablo podía, porque él proclama que lo llama hijo. Cuando Pablo llama hijos, por ejemplo, como a Timoteo, cuando le escribe su carta, le dice hijo, se refiere así a las personas que habían sido salvas por su palabra, por la palabra del evangelio que él había proferido y habían aceptado a Cristo. Pero en este caso era un caso especial, hermanos. ¿Por qué podemos hablar de esto? Y Pablo, ¿por qué es que él escribe una carta específicamente para enviarla a Filemón? Porque Pablo decide que que Onésimo regrese a Filemón, su dueño. Todavía esto tenía aplicación, pero podemos ver en el versículo 12 al 14, dice la palabra de Dios así. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo, quizás también Filemón había sido salvo por el apóstol Pablo, por la palabra, por el evangelio.
Sin embargo, ahora que Pablo escribe esta carta, Filemón, lo que se hacía, hermanos, para entender por qué Pablo está escribiendo esto, es que en aquellos tiempos, el rebelarse un esclavo contra su dueño era una ofensa muy, muy grande. Aún se cuenta que en un escrito que un esclavo llevaba una bandeja con cristales que se le cayó, y por esa causa su dueño lo envió como castigo, lo envió a que lo echaran, dio orden de que lo echaran en un lugar donde estaba lleno de lapras. Entonces, fuera un estanque donde había esos peces que prácticamente deshacen las lampreas son peces carnívoros. Entonces, si esto sucedía, esta era una razón, una ofensa menor. El haber huido de su amo sería una de las más grandes ofensas que un esclavo podía hacer. Así es que el castigo para él que hubiera podido recibir hubiera sido aún la propia muerte. A veces los marcaban con un fierro en su frente a esclavos que huían, o simplemente los mandaban a crucificar. Por eso es que Pablo escribe a Onésimo que le envía a su hijo y le dice, le pide que lo trate. Pablo usa de sabiduría y no le exige a Filemón. Le dice más bien, ten misericordia, trátalo como si me trataras a mí. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, hermanos, y con esto queremos concluir, porque aquí vemos acerca de la misericordia de Dios. En realidad, Onésimo había faltado y había pecado contra su propio amo. Sin embargo, aquí hay alguien que apela por él. Aquí hay alguien que ve por él, que es el apóstol Pablo, y lo que le dice a Filemón, le dice, trátalo con misericordia. Yo sé que tú tienes el derecho de hacer con él como quieras, pero si te debe algo, aún le pide, le dice, ¿sabes qué? Yo te lo pago. Y es algo muy, muy hermoso que en esto podemos nosotros ver. Igualmente, así es el amor de Dios. Pablo, como padre espiritual, aunque sabía que él había cometido falta, lo envía y aboga por él. Creo que es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque ninguno merecíamos la gracia de Dios. Ninguno merecíamos el perdón de Dios, pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, es lo que dice la palabra, que Él aún todos nuestros pecados los envía a lo profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar. Eso es el perdón de Dios. Y mire, quiero terminar esta escritura en el Salmo, este mensaje con el Salmo 103, versículo 8 al 12. Aquí nos muestra cuán grande es el amor de Dios. Cuán misericordioso es Dios, porque muchas personas piensan que son buenas o que Dios los salvó porque eran mejor que otros. O hay personas que ni siquiera han sido salvas, que se sienten que son buenas, que son moralmente, no hacen nada malo. Pero sin embargo, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que es un regalo para nosotros. Y es la gracia de Dios y el amor de Dios el que nos transforma. La salvación, cuando la salvación llega a nuestra vida, ahora aún en el mundo o sin Cristo, las personas a veces no tienen ningún valor, pero como dice Pablo, igual que con Onésimo, le dice, antes era inútil, pero ahora, dice, nos es útil a ti y a mí. Ahora era una persona con propósito, y en el Evangelio lo que está diciendo puede ayudarte a ti en la obra que estás haciendo para Cristo, o puede ayudarme a mí y me ha servido ahora, pero aquí te lo envío, ¿verdad? Porque tú tienes el derecho. Y con esto termino. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 103, versículo 8 al 12. Dice así la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué maravilloso es Dios, que Dios tiene misericordia, que Dios es lento para enojarse. Hermanos, debemos de tomar mano, como dice la palabra, esa mano de la vida eterna, aprovechar que Dios es misericordioso y mientras está la misericordia y la paciencia de Dios, busquémosle, agradémosle, sirvámosle, prediquemos el evangelio. Y si en alguna falta, dice, si alguno hubiera pecado, tenemos abogado para con el Señor. Es importante también entender que si nosotros pecamos, fallamos o nos apartamos, podemos arrepentirnos. La gracia de Dios no se aplica automáticamente. Es un evangelio que ahorita no se predica, el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, así como cuando nos volvemos a Dios, entonces aplica que Dios nos perdona y extiende su misericordia. En esto, hermanos, nosotros tenemos que mirarlo como es, porque es muy aplicable a nuestras vidas. Y lo bueno en todo es que hay perdón. Hay perdón que todos pueden recibir de parte del Señor si la persona entiende. Y también Dios no cuenta el pasado contra nosotros. Imagínense esta persona, Onésimo, tener en su mente todo lo malo que él hizo y saber que hay alguien que está poniéndose en la brecha por él. Y esta persona era Pablo. Y nosotros tenemos a alguien que está a la diestra de Dios, que está intercediendo por nosotros aún en el día de hoy. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Y Pablo estaba hablando de lo bueno de esta persona, no recordando de lo malo. Y creo que es para todos, hermanos. El Señor es el que murió por nuestros pecados, y cuando Dios nos ve, Dios no ve al pecador, Dios ve a su Hijo, porque su Hijo está en nosotros. Y les quiero dejar con un pensamiento, porque aunque esta persona hizo lo malo y su pasado estaba con él tenía un encuentro con el Señor y su vida fue cambiada. Y creo que es lo mismo para nosotros en este día, que si uno tiene esa relación con el Señor Jesucristo, tiene una vida transformada, como pasó con Jacob, con Pablo y con el rey Saúl. La Biblia dice, serás mudado en otra persona. Y si miramos como las aves que mudan sus plumas, cuando se caen, esas plumas no regresan. Crecen nuevas plumas a las aves, y eso es para nosotros. Lo malo que el Señor quitó no puede regresar, porque no somos la misma persona, somos transformados igual como esa persona. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a Filemón, que esa persona que va a regresar a ti no es la misma persona, y soy testigo. Y nosotros tenemos que ser testigos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque si hemos sido cambiados, si hemos tenido ese encuentro con el Señor, seremos transformados y no seremos igual. Vamos a orar. Señor, en este momento le damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nosotros, y te pido, Señor, que nos perdones aún en este tiempo de compartir tu palabra. Si hemos dicho algo que no le agrada, perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser más diligentes en lo que necesitamos hacer. Oro por los que están escuchando, que si están viviendo con los errores del pasado, recuérdale, Señor, que hay perdón, y este perdón solamente está hallado en ti. En el nombre de Cristo Jesús, usa las personas como usaste a Pablo, Señor, para hablar y interceder por los demás, y ayuda a nosotros mismos, Señor, a compartir el evangelio con los que están viviendo en esa vida. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar ministrando la palabra del Señor. Les pido, hermanos, que oren por nosotros y usen los medios que Dios ha puesto para compartir el evangelio con los demás. Usted puede hacerlo por medio de ese video que están mirando, por medio de darle un like al video y hacer un comentario de lo que
lo que piensa de lo que Dios está haciendo o diciendo a su vida. Y quiero dejar a mi esposa darles una palabra y continuamos. Solamente para recordarles que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si es usted que ya ha aceptado al Señor, empiece a caminar en esa novedad de vida, a hacer la obra del Señor, a ser guiado por el Espíritu de Dios, porque son los que tienen el Espíritu, han de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si usted es una persona que aún no ha entregado su vida a Cristo, a lo mejor sabe de Dios, dice la palabra que es necesario que nosotros hagamos confesión. Si ya cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, confiésele con sus labios, rinda totalmente su vida a Cristo. Y la vida, así como la vida de Onésimo cambió de ser una persona quizás inútil para el mundo, inútil para las personas o para muchos, ahora en Cristo nuestra vida es útil y puede tener y tiene un propósito que cumplir mientras estamos aquí para servir a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén.